Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ahí, en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, pero muy cerca de nuestro corazón. Esto es El Tercer Ojo por Ecomedios AM 1220, en la edición número 322. Aquellos que nos pueden ver por YouTube o nos verán más tarde, se van a dar cuenta que el equipo está un poco diezmado, está como la selección argentina, muchos lesionados. Tenemos la ausencia de Gustavo Eje Muñoz, que lo hemos mandado al Reino Unido. Me imagino que nos va a mandar en cualquier momento alguna nota, alguna crónica del ascenso del nuevo primer ministro. Es un tema de interés para todo el mundo. El primer ministro que tenemos en Inglaterra, hijo de inmigrantes, de una enorme fortuna por parte de su mujer, un hombre experto en finanzas, un estudioso de Oxford y con un posgrado en una universidad americana, que teóricamente va a salvar a la libra esterlina y al Banco de Londres de los desastres de sus predecesores. Eso tienen la esperanza los conservadores británicos. Veremos si se da. También nos falta Eduardo Mario Fabier Dubois en un congreso de Derecho Societario en la provincia de Córdoba, que tendría que haber estado yo, pero bueno, circunstancias y avatares me hacen cumplir el sagrado deber de acompañarlo a Juan Carlos en esta edición número 322, que la pasamos por Ecomedios AM 1220, gracias a Gerardo Subirana, la producción de Federico Politi, y como ustedes saben, tenemos una inmensidad de repetidoras en todo el mundo: Radio Vaticano, Radio la BBC de Londres, Radio Rebelde y Radio Bangkok. Son las emisoras que reciben esta programación, que se la damos de forma gratuita, porque este programa es de enorme interés público. Estamos agradecidos que no está lloviendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Tendremos un regreso más que ameno a las respectivas casas y vamos a dar inicio presentando a Juan Carlos, que nos va a dar la apertura del programa. Juan. Buenas tardes, queridos amigos. Un nuevo programa. ¿Qué número estamos? ¿De qué número de programa tenemos? 322, Juan. 322. Ya hace largo tiempo que estamos. Bueno, hoy vamos a contar con la presencia del doctor Horacio Humberto Saboia. ¿Quién es Horacio? Bueno, Horacio es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Político del Trabajo y la Seguridad Social. Ha sido también procurador y escribano, ha sido profesor en colegios y en universidades, fue juez nacional del trabajo y retirado, acogiéndose al retiro voluntario en 1984. A partir de allí comienza una carrera como abogado de instituciones civiles, religiosas, personas jurídicas y empresas, y lo hemos invitado nosotros porque él ha sido patrocinador de esas causas, a veces que se llaman causas perdidas. Bueno, le cupo patrocinar un amparo con cierta repercusión pública, como fue el traslado de los restos de los padres del general San Martín, que iban a ser trasladados del cementerio de la Recoleta a la ciudad de Yapeyú, y el más notorio fue la defensa del traslado del monumento de Colón, que contra el traslado. Contra el traslado, sí, contra el traslado. Bueno, pertenece a distintas asociaciones y bueno, lo tenemos aquí para que nos cuente estos avatares de cómo fue, cómo se inició, quién lo acompañó, cómo se llegó a esto, qué resultado tuvo. Bueno, lo invitamos primero a acercarse al micrófono para que de esa manera podamos oírlo con mucha mayor precisión. Bueno, arranquemos por el más popular, digamos, el
ponerse en contra de del traslado del monumento de Colón no fue el traslado del monumento de Colón, sacar el monumento en primera instancia fue eso. El traslado después fue motivo de la defensa y la reubicación de ese histórico monumento. ¿Es así o no es así, Horacio? Sí, corresponde aclarar que el comienzo de las acciones judiciales es cuando se toma noticia que se iba a desmontar, es decir, apenas tuvimos noticia que se estaba cubriendo con una media sombra toda la superficie del monumento, nos alertamos y con cierta premura se tomaron las primeras medidas y sí, se tomó conciencia, conocimiento, que la intención última era desmontarlo, desmembrarlo y llevarlo a la ciudad de Mar del Plata. Cuando hablas de nos alertamos, ¿quién te acompañó en esto, Horacio? Bueno, en verdad, algunas entidades de la colectividad italiana y algunos ciudadanos de Buenos Aires, realmente muy interesados. Hubo un acompañamiento importante con actos que se llevaban a cabo en las inmediaciones del monumento. La verdad que fue una época previa al desmonte muy, muy importante, porque se tenía la esperanza de que no se avanzara sobre... Lamentablemente, el juzgado que tocó intervenir en esa instancia era un juzgado que no tenía juez titular. Y cada 30 días, es decir, cada mes, venía un juez subrogante diferente. Es decir, que había que en alguna medida, en cada presentación, en cada escrito, poner al juez en situación de cuál era la verdadera razón y motivo de ese proceder que se avecinaba, iba a ser después el desmonte. Fueron 3 años y medio, Juan Carlos. Por eso no es una acción aislada. 3 años y medio de permanente acción intentando los primeros pasos. El origen de esto es interesante. Era público notorio que hubo un comentario del expresidente Chávez a nuestra presidenta que le preguntó por qué tenía un genocida en las inmediaciones de su propio despacho. Bueno, ahí comenzó y se quiso encontrar una explicación y en alguna medida se inventó, por no darle otro nombre, vamos a darle esa calidad. Se inventó un pedido de la colectividad italiana de Mar del Plata al intendente de Mar del Plata, Pulti. Construyeron una presentación a la presidencia de la Nación que el monumento de Colón pudiese ser trasladado a Mar del Plata, lo cual, cuando se hizo público en Mar del Plata, las propias entidades italianas lo reprocharon, por cuanto Mar del Plata tiene no solo la famosa Avenida Colón, sino la Plaza Colón y un monumento a Colón. Entonces era ridículo esa situación. Pero el acto administrativo que dio pie, esto fue lo que indagué y tuve oportunidad de ver los actos administrativos en su original, es la decisión ante una carta del intendente Pulti, la Secretaría General de la Presidencia resuelve, es decir, a ese nivel administrativo,
la Secretaría General de la Presidencia, resuelve el envío del monumento, haciéndose cargo el Ministerio de Planificación, es decir, el ministro debido, iba a hacerse cargo de todo el traslado bajo la supervisión técnica de el arquitecto Abdala. Nosotros impugnamos eso. Frente a esa impugnación, mutan en el expediente la razón por la que se lo quería desmontar y cambiar. No, dice, no pudieron sostener ese argumento, y entonces dicen, porque la metralla en el proceso de la revolución del año 1955 afectó el monumento. Tuve la suerte de conocer el monumento en el lugar. En el año 1910 la colectividad pudo hacer el último acto en ese lugar y estuve, pero viendo y fotografiando el monumento, estaba en perfectas condiciones. Y vi muchas cosas que estaban en las criptas que después no se las vio en el momento oportuno, que me gustaría llegar al momento en que tengo que pueda explicarles qué fue lo que se pudo encontrar al final. ¿Quién era tu contraparte? La contraparte, el Poder Ejecutivo Nacional. La Procuración. En ese momento, era el Poder Ejecutivo Nacional, la Presidencia de la Nación. ¿No actuaba con el Procurador del Tesoro? No. Era el Poder Ejecutivo Nacional firmó, en la Secretaría de la Presidencia, firmó la resolución por la cual se tenía que trasladar en las condiciones que dije, haciéndose cargo del traslado y Abdala siendo el técnico que hiciera los aspectos técnicos de la mudanza. De ejecución, exacto. Pero la acción judicial se inició contra el Poder Ejecutivo Nacional, pero también contra el gobierno de la ciudad, porque la plaza es de la municipalidad, es decir, del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, cuando se le corre el traslado de la demanda, se allana, con lo cual la acción solamente quedó viva contra el Poder Ejecutivo de la Nación. Así las cosas se produjeron. Empezó a desarmarse a pesar de todo. Primero a hacer un desarme, un proceso muy costoso, porque primero que nada tuvieron que sacar la estatua de Colón. La estatua de Colón tiene 6 metros, la de Colón propiamente dicho. El monumento es uno de los más altos de Buenos Aires. Todo lo que constituye desde la cripta hacia arriba es de mármol de Carrara y fue elaborado en Italia, no en la Argentina. Esto tiene importancia, esta aclaración que les acabo de hacer, porque tiene derivación explicar cuáles son los que participaron en la donación del monumento, para no desordenar la exposición. Se baja primero la estatua y empiezan a desarmarse de un modo muy meticuloso, porque frente a la acción judicial se tomaron cuidados que, de no haber existido esa acción judicial, el cuidado no hubiese existido. Entonces, vamos a agregar lo siguiente, que la construcción fue impulsada por un italiano famoso con muchas obras, Antonio Devoto, como obsequio de la colectividad de Italia al centenario de la Revolución de Mayo. Y la obra... En verdad, sí, es cierto.
fue una comisión pro monumento. Tengo el acta, no se la traje, podría haberla traído, el acta de la constitución de ese monumento. La presidía el conocido Antonio Devoto, sus hermanos, el arquitecto Buschiaso, el ingeniero Tomasi y unos cuantos italianos más prominentes que se reunieron en la sede del Círculo Italiano. La sede del Círculo Italiano. Es una obra año 1906. Esa comitato, tengo el acta constitutiva del año 1906. Se eleva nota al presidente de la Nación, Figueroa Alcorta, diciendo que la colectividad, en reconocimiento a la atención que se tuvo para con todos los italianos residentes en la Argentina, iba a ser un monumento y quería donarlo. Y se envía nota a la Presidencia de la Nación. Ese mismo año, el presidente envía un proyecto de ley al Congreso de la Nación y lo aprueba. 1907. 1907. Es obra del escultor Arnaldo Socci y la pieza fundamental se colocó el 24 de mayo de 1910 y fue inaugurada en 1921. Exactamente. El peso es de 623 toneladas, 26 metros de altura. Yo te hago una pregunta que me llama... la plaza correspondía a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahora, ¿dónde surge la competencia del Poder Ejecutivo? Eso... Es un misterio. Eso, no, lo tenemos bien claro. Tuve oportunidad de expresarme varias veces en ese sentido, y una nota que me hizo el diario La Nación, en los principios de todo esto, tuve oportunidad de decir que el gobierno de la Nación es como un inquilino en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Porque la ciudad de Buenos Aires está de préstamo en lo que era la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Entonces, hoy está acá, pero por ley, en la época de Alfonsín, recuerden ustedes que se pensó y se logró y se aprobó por ley que se trasladara a la ciudad de Carmen de Patagones y Viedma, es decir, que podía estar en una provincia o dos. Estaba en las dos provincias, separadas por el río. La pregunta que acaban de hacerme, la verdad, es de utilidad y no es de conocimiento. El gobierno de la ciudad es, no quiero llegar al extremo de decir que es un ocupa, pero es un inquilino. Lo dijo Tejedor en un discurso cuando justamente tuvo que bajar las armas, porque fue motivo de guerra sí, claro, la capitalización de Buenos Aires. Cuando bajó las armas, dijo, está bien, se acepta, será un inquilino de la provincia de Buenos Aires. La plaza era del gobierno y el monumento del gobierno federal. No, al revés. El territorio corresponde a la ciudad de Buenos Aires, pero el gobierno de la ciudad, el gobierno de la nación, tiene jurisdicción sobre todos sus edificios nacionales. Pero las plazas y los monumentos seguían siendo de la municipalidad. Por eso la demanda tuvo que ser mantenida con los dos poderes. Y el allanamiento inmediato del gobierno de la ciudad abría el camino. Dijimos, bueno, está ganado esto. Sí, claro. Bueno, por supuesto que en las primeras acciones los jueces que les tuvo la oportunidad de decidir, son sucesivos jueces, y todos mantuvieron de que no se avanzara sobre la obra. Sin perjuicio de eso, avanzaron sobre la obra. Eso era un desconocimiento de las mandas judiciales. Estamos metiéndonos bastante en el proceso. Yo no quiero hablar de esto porque no llevaría una hora a hablar. ¿Qué pasó en 1955?
En 1955 es la revolución que se conoce como libertadora, que hizo aterrizaje, el bombardeo, también ametralló y algunas de los proyectiles impactó sobre el monumento en la espalda, no lo afectó para nada. Al día de hoy está ese rasgo del proyectil que impactó y no tuvo ningún efecto, pero se sostuvo también que afectó al monumento un atentado que le hicieron al doctor Alfonsín en 1987. Y la verdad que tuve oportunidad de verlo, no existía la más mínima constancia de la existencia de ese atentado, que sí fue un explosivo que se colocó, pero que no tuvo ninguna incidencia sobre el monumento. Lo cual motivó que idas y venidas en el proceso judicial, y mientras tanto el Poder Ejecutivo seguía con sus pasos, porque el Poder Ejecutivo, sin autorización, cercó la plaza Colón. La ley de 1907 decía que se aceptaba la donación para ser colocado, dice la ley, utiliza la palabra colocado, porque a continuación dice en la plaza, si no hubiese dicho emplazado, pero colocado en la plaza que lleva su nombre. Estos son palabras textuales de la ley, que tiene 2 artículos solo. El siguiente es: regístrese, publíquese y archívese. Esa plaza la diseñó Carlos Tais. Exacto. Y formó parte originariamente de algo que se llamó Paseo de Julio. Exactamente. Paseo de Julio. Bueno, ¿cómo seguimos con esto? Se desarma, siguen las peleas, y la verdad es que era una lucha titánica, David contra Goliat, esto parece, es verdad, ¿no? Es verdad. Sigue la pelea, hay gente que te acompaña, hay otros que se bajan en el interín también. Bueno, muchos fueron cooptados cuando se les dijo, bueno, va a ser llevado a un lugar que va a ver el río. Yo tuve oportunidad de estar en el momento en que se abrió la cripta. Cuando se abrió la cripta, se descubrió, se tuvo que levantar un acta para abrir lo que se llamaba la cápsula del tiempo. Había, protegido por una construcción de mampostería, una caja de plomo que conservaba algo que no se conocía que podía contener. Entonces se llamó al escribano público de gobierno, y se invitó a algunos miembros de la colectividad italiana. Ahí estuvimos Luigi Palaro, el hermano del que conociste ayer, el lunes, y el suscripto. Cuando el que tenía la responsabilidad de abrir la caja, Parrilli, le preguntó cuánto tardaría esto, dijo 20 minutos. Entonces nos invitó a Palaro, a Abdala, quien les habla, a ir en helicóptero y conocer el lugar donde iba a ser colocado. Nos llevaron al helipuerto y en helicóptero nos llevaron al lugar donde estaba proyectado llevarlo, que fue el lugar donde en definitiva está. Yo no dije ni media palabra, pero cuando volvimos no dije nada, ni media palabra, porque estaba
arriba del helicóptero, no sea cosa que uno tuviera que hacer bueno, cuando llegamos al lugar nuevamente, ya más tranquilo y recuperada la tranquilidad. La tranquilidad, bueno, me pregunta, ¿qué me parece? Le digo, no, me parece, cuando se abre la caja, vimos lo que había. Es decir, ¿presenciaste la apertura o se hizo durante ese viaje? No, la presencié. ¿La presenciaste? Sí. Un cilindro de cristal con un pergamino, un libro donado por la comuna de Génova a la ciudad de Buenos Aires, un libro donado por la Compañía General de Fósforos, una de las empresas que impulsaba. Claro, de José León Suárez, que tiene la fábrica José León Suárez, me parece. Sí, el ingeniero, me olvidé el nombre del ingeniero presidente, miembro del Círculo Italiano, qué injusto. Ese libro, diarios de la época, monedas, en papel moneda y en papel moneda, en papel metálico y en papel, bueno, y un libro sobre la construcción del monumento. La construcción del monumento es interesante. Termina esta etapa, se pone en manos del escribano, mejor dicho, se informa de todos los detalles al escribano y se delega al director del Museo del Bicentenario, que está debajo de la Plaza Colón, el ser depositario de todos esos elementos. Lo que no vi más fue el freso romano de más de 2000 años de antigüedad que se había visto en el año 2010 dentro de la cripta. Faltaban también algunas otras cosas de menor, pero eso, de gran valor, no sé qué destino tuvo. Realmente fue algo que donó Roma, la ciudad de Roma, a Buenos Aires, y estaba guardado también en la cripta. Tenemos que hacer un corte, Horacio. ¿Cómo no? Estimado Subirana, nos vamos con Cristóbal Colón por Mecano y vamos a la publicidad comercial de Ecomedios.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. El Tercer Ojo, un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido. Gracias, Subirana, muy amable. Haceme un favor. ¿Qué hay? Yo sé que vos en tu archivo tenés una nota de Dick Scowland sobre el Día del Arquero. Nunca pude entender qué es esto del Día del Arquero. A ver si este hombre ilustre, vecino del partido de Pilar, nos explica. Porque vos sabés, Subirana, qué es el Día del Arquero. No, no sabés, no me mires con esa cara. Lo escuchaste antes, ¿sí? No lo hubieses aprendido. Trae el audio. El Día del Arquero. En la cultura popular argentina se menciona el Día del Arquero como un hecho futuro de improbable realización o para graficar algo que jamás sucederá. ¿Por qué esta creencia? Como es un dicho local y moderno, se supone que es por la confusión que generó en la Argentina al establecerse una fecha distinta a la internacional. Es como el Día de la Escarapela, que se celebró en distintos días a lo largo del tiempo. Aunque parezca por repetición popular otra cosa, el Día del Arquero tiene una fecha cierta, aunque distinta en la Argentina. En el mundo se celebra el 14 de abril, el día del natalicio de Miguel Ángel Calero, un futbolista colombiano nacido en 1971, que registró en el ámbito deportivo de su país el récord por haber jugado 945 partidos oficiales. Además, disputó 6 ediciones de la Copa América con la selección de Colombia. Fue diagnosticado con una trombosis venosa en el brazo izquierdo y tuvo que alejarse de las canchas cuando jugaba en el Pachuca de México, donde también tuvo una larga trayectoria y por eso adquirió la doble nacionalidad. Un año después, en diciembre del 2012, tras un grave deterioro de su salud, murió de un accidente cerebrovascular. Tenía apenas 41 años. Pero en Argentina se celebra el Día del Arquero en otra fecha, el 12 de junio. Se decidió que fuera ese día para conmemorar el nacimiento de Amadeo Carrizo, de carrera memorable en River, quien, con 546 partidos entre los años 1945 y 1968, se convirtió en el jugador con más presencias en el club millonario. La fecha del 14 de abril en honor a Agustín Calero fue establecida por una empresa privada y prendió fuerte a nivel mundial, mientras que la del 12 de junio en Argentina por el mismo Senado de la Nación. A raíz de la contradicción creada por el Día del Arquero entre la celebración internacional y la dispuesta por el Senado local, es en el país un día ilusorio antes que una fecha cierta. Bueno, ¿cómo se aprende con Dicky realmente? Así es. Es una fuente inagotable de sabiduría popular. Sigamos con Colón. A ver, Juan Carlos. Sí, vamos a dedicarle los próximos 5 minutos a Colón y después vamos a hablar de los restos del padre de San Martín. Muy bien, se desarma todo esto, se decide instalarlo en la costanera. En la costanera. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fue llevado. Primero fueron 250 piezas distribuidas en el espacio donde hoy ya está armado y sobre una cripta que realmente dista mucho de ser lo que fue en su momento. A mí me gustaría, en homenaje y ser justo
con quienes tuvieron la decisión, la voluntad a través del tiempo de la donación. Todo comenzó en 1906, dijimos. La ley sale en 1907. Se reúnen fondos. Las distintas asociaciones de la colectividad aportaban. Pero se produce la Primera Guerra Mundial. Y muchos italianos en Argentina viajaron a Italia para formar parte del ejército italiano. Las familias quedaron en situación económica muy vulnerable y esos fondos fueron destinados a sostener esas familias. Pero, terminada la Primera Guerra Mundial... ¿Quién administraba esos fondos, Horacio? El grupo, el comitato famoso que había sido el que originó. Entonces vuelven a reunir fondos y con la colaboración del Estado italiano comienzan a llegar las distintas piezas del monumento. Esto es importante porque todo el costo del traslado de más de 250 piezas y ese monstruo que era lo que fue preparar el envío de la estatua propiamente dicha de Cristóbal Colón, la verdad fue solventado por Vittorio Emanuele III, el rey de Italia, que no fue el único gesto que tuvo para con la Argentina. En homenaje a la verdad, también para esa época donó 14 hidroaviones. Claro, vino la parte de la Armada italiana, durante 9 meses estuvo aquí. Exactamente. Capacitando a la gente. Tal cual. Capacitando a la gente y después deja los aviones. Los trajo sí. El barón de Marchi, sí, que era el yerno de Julio Argentino Roca. Pero esto es importante porque el padre de Vittorio Emanuele III era Umberto Primo. Umberto Primo había autorizado la venta de 4 acorazados que permitió a la Argentina equiparar o superar a la potencia naviera chilena, lo que le permitió en 1898 a Julio Argentino Roca firmar el acuerdo de límites con Chile. Chile no aceptaba las condiciones que sostenía Argentina, pero frente a ese poderío militar, la verdad que Chile aceptó esas condiciones y, le digo, 1898. En el año 1900 lo asesinan a Humberto I. Y fue tan el impacto en la Argentina, porque todo esto que estoy comentando fue público y notorio en la Argentina, el agradecimiento hacia Italia. Julio Argentino Roca establece que toda ciudad de la Argentina, una arteria llevase su nombre. Por algo, nuestra calle Humberto Primo. Claro. Así que el agradecimiento a Humberto Primo y a Vittorio Emanuele III se lo hizo también el Ejecutivo Nacional cuando Hipólito Yrigoyen, presente en el acto de inauguración. Dale un minutito y volvemos al final del tema este. Perfecto. ¿Cuándo se instala en la Costanera? Se instala en el año 2016, ya se lo instala.
ya antes empezó a hacerse los preparativos, pero en 2016 ya terminó la instalación. Muy bien. Horacio, aprovechamos para, no nos llevó mucho tiempo, Colón, unos minutitos para que hables del traslado de los restos del padre de San Martín. Fue interesante, es interesante esto. Como es público notorio, el cementerio de Recoleta es un verdadero panteón nacional. Están los próceres de la primera junta y distintos presidentes de la nación. Sucesivamente se trajo al general San Martín a la ciudad de Buenos Aires, pero sus restos fueron depositados en la Catedral Metropolitana. Pero en el año 1947 fueron traídos los restos de los padres del general San Martín y fueron instalados en un lugar inmediato al túmulo que tiene la esposa del general San Martín, a pocos metros, que es donde él expresamente quiso que estuvieran. Ese argumento fue el que sostuvimos cuando el Poder Ejecutivo, pareciera que yo me tengo que lidiar con el Poder Ejecutivo Nacional siempre. El Poder Ejecutivo Nacional... El jefe de la oposición serías vos. Al menos jurídica, no política. Políticamente es otra cosa. Dispuso, en una situación bastante confusa, llevar los restos de los padres del general San Martín a Yapeyú, cuando la entidad que yo formé parte desde su fundación, que es la Asociación Amigos del Cementerio de la Recoleta, y otros ciudadanos prominentes de Buenos Aires, miembros de comisiones como la de las Damas Sanmartinianas, el Instituto Nacional Sanmartiniano, y otras academias, un número importante, iniciamos la acción, tuvimos éxito en primera instancia. El juez de primera instancia nos hizo lugar al amparo, pero a la noche, mientras apenas se supo que nos hizo el lugar, de la resolución judicial, los restos estaban en el cuartel de Granaderos. Se toma conocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional apela, la sentencia no estaba firme. En la noche, de un modo muy subrepticio, con una cureña militar, es trasladado, sin que nadie se enterara, de la ciudad de Buenos Aires a la Catedral de Goya. Cuando tiene que entender la Cámara sobre esa situación, es público y notorio que ya se convertía en abstracto el amparo. Entonces la Cámara rechazó el reclamo. Pero es muy interesante lo que les voy a decir. Ante el rechazo, lo lógico que sería que nos aplicaran las costas. Pero en materia de costa, la Cámara dijo lo siguiente: le sobraban motivos a la parte actora a iniciar el juicio como lo inició, y por lo mismo las costas las declararon en el orden causado. Así que, gracias a Dios, no tuve que estar dando explicaciones a un número importante y calificado de patrocinados, que las costas podrían haber sido a cargo de ellos. ¿Y dónde terminaron los restos? ¿En Goya? Los llevaron a Yapeyú. A Yapeyú. Bueno, muchas gracias, Horacio. Es para seguir horas este tema. Soy yo el que agradezco la gentileza, soy yo el que les agradezco la gentileza haber expresado estas Horacio, algunas verdades. Te digo algo, Horacio, siempre nuestros invitados han durado media hora, nos hemos cercenado media hora, pero esto ha sido tan interesante que se ha extendido
unos 10 minutos más allá de nuestro segundo. Bueno, soy el agradecido. Muy interesante, y este privilegio. Esperamos contar con otro hecho tuyo para hablar acá. Bueno, espero que no sea de los que realmente me llevó un poco la salud. Bueno. Geraldine, atención, hola, presente, opere, vicisitudes vinculares en... Ni el amor, ni los encuentros verdaderos, ni siquiera los profundos desencuentros son obras de las casualidades, sino que nos están misteriosamente reservados. Ernesto Sábato, La Resistencia. ¿Y a qué viene? Indicios para comenzar una relación. Te presentaron, saliste un par de veces, una de las veces te dijiste que no daba para más, a los 3 días te llamó, volviste a ir, buscabas la quinta pata y no aparece. La última vez te hizo reír bastante, el otro día en el trabajo pensaste dónde ir el fin de semana, entonces es hora de que agarres tu libretita y vayas anotando. El amor real no es el de las novelas. Las mariposas en la panza son para los adolescentes. El verdadero amor está lleno de vida cotidiana. No es necesario coincidir en todo. Las diferencias nos igualan. A mayor diferencia, mejor complemento. 2 capitanes hunden el barco. Para estar bien con el otro, primero tengo que estar bien conmigo mismo. No todo lo que le pasa al otro tiene que ver con la relación. A veces uno no tiene nada que ver con los silencios del otro. El humor es un síntoma de bienestar vincular. La crítica no es ataque y viceversa. Los que hablan del pasado es porque temen su futuro. La familia del otro es del otro. De la confianza se parte. Tu pareja debe contar algo de tu historia. Una misma canción, un mismo barrio o un mismo libro. No hacer presencia de una ausencia. El verdadero amor no admite personajes. Los mitos son una desgracia del amor. El amor cambia con el espíritu de la época. Las experiencias anteriores deben medirse por los resultados. Juan, no voy a seguir, así seguimos con el submarino amarillo hundido. Dale un poquito de final, Geraldine, subí el volumen para la cultura ciudadana. Te abro el micrófono, corazón, subilo. Bueno, este famoso submarino, que no es el submarino amarillo, sigue dando que hablar. Recordamos la última vez que se encontraron 2 anclas ahí en la playa Arenas Verdes, entre Lobería y Necochea, en los confines de la estancia Moromar. Bueno, esas 2 anclas empezaron a ser motivo de historia, motivo de investigación, y una empresa argentina con sede en Estados Unidos y dedicada a la producción de documentales se enteró de ello y parece ser que a través del Google Earth detectaron una nave hundida a 300 metros adentro del mar. ¿Qué relación había entre esos pedazos encontrados y el buque?
Bueno, se hizo el estudio del material. El material era de una aleación muy costosa que no llevaban los buques mercantes ni los buques comunes de guerra, sino que llevaban aquellos que iban por debajo del agua, conocidos como los submarinos. Al final de la guerra conocemos la famosa llegada del submarino a Buenos Aires, pero poco se habla de la llegada de otros dos submarinos, uno de ellos a la base naval de Mar del Plata y el otro se dice que llegó también a la base naval de Mar del Plata. Respecto del primero, la Embajada de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos pidió que le fuera entregado, cosa que se accedió y se lo llevó, y no quedaron antecedentes de esto. Ahora, se plantea una cuestión bastante interesante, porque algunos, el buque tiene 80 por 10, esa es la medida, y la Liga Naval Italiana está tomando acciones en esto para ver si efectivamente, bueno, se está buscando qué institución es la que en definitiva pueda determinar qué es ese buque o qué es esos restos. Recordamos que se llama pecio a los restos navales que pueden ser de un sufragio o la pérdida de la parte de un barco que se cayó, que se tiró. Bueno, eso se llama pecio. En este caso, el buque está completo y se pretende relacionar lo que está, la parte del buque que está en la playa con el que está en el interior. Entonces se está tomando intervención un grupo argentino que se llama Eslabón Perdido. Como nosotros, somos el Eslabón Perdido nosotros. Nosotros que somos el Eslabón Perdido. La Prefectura Naval Argentina, y entre todos ellos organizaron 8 horas de filmación. De la mirada detenida, por supuesto que filmaciones confusas por el color del agua, se llegó a determinar que existe una chapa identificatoria de una escotilla similar a la que tenían los submarinos alemanes. En el diario La Nación de ayer aparece la fotografía de esa parte del buque en amarillo, donde se puede ver claramente un número 5 y anterior a ese otro número que puede tener las características de un 5 o de un 6. Entonces, el buzo técnico Fabio Giuseppe Picciotti de la Liga Naval Italiana, que es quien encuentra este resto del pecio, es el que empieza a suponer o empieza a advertir de que este naufragio frente a las playas de Costa Bonita o Arenas Verdes se trataría de un sumergible, pero no se puede determinar a ciencia cierta si lo es o si no lo es. Pero la captura de la imagen donde se ve la chapa identificatoria parecería determinar que por este número 65 o 55 se trataría de submarino alemán. ¿Cuándo llegó ese submarino teóricamente? Y eso llegaron, por lo que se sabe, llegaron 4. El Graf Spee creo que es el que llegó primero, después los 2 que llegaron a la base naval de Mar del Plata, y este otro que coincide con un relato de una noche donde ven luces y le avisan al policía Mariotti a cargo del destacamento policial que vaya, y cuando concurre allí se encuentra con una cantidad de personas rubias de aspecto alemán con ametralladoras, con lo cual sus superiores le dicen: señor,
no se meta, esto Huya. Huya, sirva para otra vida. Bueno, ¿cómo se hacían estos desembarcos? Un minuto para terminar. El barco se acercaba lo más posible, bajaban en botes, apareció un bote de goma en algún momento, lo llevaban adentro del mar, ahí lo hundían y el resto volvía en otro bote. Ese es el procedimiento que se utilizaba naturalmente. En el próximo, estoy buscando a un señor Carlos Palota. Sí, estamos sobre la hora, pero siempre como nos roban un minuto en esta radio, le vamos a robar hoy un minuto nosotros. Estamos buscando un señor Palota que sé que está estudiando el tema. Vamos a seguir con esto y vamos a seguir tal vez con la historia de los alemanes que llegaron con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Y siendo las 20 horas en punto, nos vamos con María Nilton Nascimento. Gracias a todos, muy buenas noches, buena cena. Gracias, Horacio, también. Maria, Mariendo, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, preciso ter cana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha